Hola, buen día. Mi nombre es Itlali Sánchez López y soy del Telebachillerato Comunitario La Fragua San José Iturbide, y el día de hoy les hablaré sobre el tema de la cadena alimenticia. ¿Qué es una cadena alimenticia? La cadena alimenticia es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. La cadena gráfica, quien se alimenta de quién en la naturaleza, también denominada cadena trófica. Una cadena alimenticia muestra la corriente de nutrientes y energía entre las diversas especies a partir de su alimentación. Está compuesta por eslabones que adquieren energía al alimentarse de las especies anterior. Dentro de cada cadena trófica se encuentran los siguientes eslabones: productores, consumidores de primer orden, consumidores de segundo orden, descomponedores. Productores, también conocidos como autótrofos, son aquellas especies, básicamente plantas, que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. Consumidores de primer orden son aquellas especies cuya alimentación es basada de plantas, es decir, son herbívoros. Consumidores de segundo orden, también denominados secundarios, son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otro animal. Descomponedores. Aquellas especies se encargan de que los restos de los otros eslabones pasen a formar parte del suelo. En este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los desechos vegetales y animales. Y bueno, un ejemplo es la cadena alimenticia acuática. La cadena alimenticia acuática grafica la manera en la que las especies que viven en el agua se alimentan y adquieren energía de otras especies. Dentro de esta cadena se distinguen 5 niveles. 4 de ellas son fotoautótrofos, herbívoros, carnívoros, descomponedores. Fotoautótrofos conforman la base de la cadena alimenticia acuática ciertos organismos unicelulares, conocidos como fitoplancton. Son productores que llevan adelante el proceso de la fotosíntesis gracias a la luz del sol y producen compuestos organismos además de oxígeno. Herbívoros. Aquellas especies acuáticas que tienen una dieta a base de plantas. Estas especies pueden vivir en la superficie del agua, como las medusas o los moluscos. También se ubican en este nivel las tortugas o ciertas especies de peces, que al mismo tiempo son el alimento de otras especies acuáticas carnívoras. Carnívoros. Las especies carnívoras pueden ser distintos tamaños: sardinas, pulpos o calamares son algunos de las especies que integran en este eslabón. Descomponedores son organismos que descomponen los restos de organismos sin vida. Otro ejemplo, cadena alimenticia terrestre. Dentro de la cadena alimenticia terrestre se identifican 3 roles distintos: consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios. Consumidores primarios: las especies que se alimentan de plantas, frutas o vegetales, por ejemplo, oveja,
conejo, jirafa, vaca. Consumidores secundarios, las especies carnívoras que se alimentan de los primarios, por ejemplo, araña, serpiente, búho. Consumidores terciarios, las especies que se alimentan de consumidores primarios y secundarios, también llamados depredadores, por ejemplo, león, tigre, águila real. Al igual que tenemos los omnívoros, consumidores de productores y consumidores primarios, plantas y animales, por ejemplo, ardilla, zorro, algunas tortugas y el ser humano. A continuación, algunos ejemplos de cadenas alimenticias. Las gallinas se alimentan de maíz y sus huevos son el alimento de las comadrejas, que al mismo tiempo son cazadas por serpientes. Las mariposas se alimentan de néctar y a la vez son el alimento de otros insectos, que son el alimento de murciélagos cuando estos mueren. Son descompuestos por órganos y gusanos. Las cebras, que se alimentan a base de hierbas y arbustos, suelen ser cazadas por cocodrilos, que cuando mueren son el alimento de los componedores. Los gusanos, que se alimentan de la madera, son el alimento de determinadas aves, cuyos huevos son el alimento de las serpientes, que son cazadas por águilas. Las sardinas, que se alimentan de plancton, son el alimento de especies como bacalao o arenque, que son devoradas por delfines. Estos últimos son el alimento de las huarcas, que cuando mueren son descompuestas por crustáceos y bacterias. La importancia de la cadena alimenticia radica en que refleja cómo se relacionan las especies que integran un mismo ecosistema, además de cómo se alimentan y transfieren energía a través de la alimentación. Además, la naturaleza se mantiene en equilibrio. La cadena alimenticia se puede ver afectada por diversas causas, entre ellas actividades humanas, inocuidad alimentaria, cambio climático, caza descontrolada de grandes depredadores. Actividades humanas: la caza y pesca controlada, la tala de árboles, la construcción de zonas urbanas, la contaminación del suelo y los ríos y la explotación de los campos de cultivo alteran las cadenas alimentarias. Inocuidad alimentaria. Los problemas de iniquidad alimentaria pueden surgir por cuestiones químicas, bacteriológicas o epidemiológicas durante la producción, transformación, transporte y distribución de alimentos. Cambio climático. El cambio climático y la acidificación de los océanos afecta al fitoplancton, que es la base de la cadena alimentaria marina. El cambio climático también modifica las rutas migratorias de aves y peces, lo que impacta la disponibilidad de recursos para diferentes especies. La caza de los grandes depredadores altera el equilibrio del ecosistema, ya que solo los encargados de mantener controladas a las especies que le siguen. También la cadena alimenticia está constituida por todas las etapas que sigue un alimento, desde su origen hasta su consumo, incluyendo 5 eslabones: producción, transformación, alimentación, distribución y consumo. También es muy importante saber que a través de la cadena alimenticia, además, la naturaleza se mantiene en equilibrio. Ahora, ¿qué pasaría si se rompe la cadena alimenticia? Bueno, pues se superpoblará el nivel de inmediatamente anterior, debido a que ya no existen sus depredadores. También una cadena alimenticia describe cómo la energía y los nutrientes se desplazan a través de un ecosistema. En el nivel básico hay plantas que producen la energía y luego pasa a organismos de niveles superiores, como los herbívoros. El orden de una cadena alimenticia se ve así: sol o energía luminosa, productores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Por eso es muy importante que cuidemos la cadena alimenticia. También es importante saber que el ser humano actúa en la cadena alimenticia como consumidor, ya que obtiene moléculas orgánicas de otros organismos o sus
productos en la cadena alimentaria. Los seres humanos pueden ocupar el segundo, tercer o cuarto nivel trófico, ya que los seres humanos pueden ser consumidores primarios, secundarios o terciarios, dependiendo de lo que coman. Y bueno, esto fue un poco de explicación sobre lo que es una cadena alimenticia y sobre todos sus factores. Espero que les haya gustado esta información y les haya servido de algo. Y pues gracias por su atención. A continuación les dejaré unas imágenes sobre animales herbívoros, animales carnívoros, animales omnívoros. Esta historia continuará.
De inmediato. Y bueno, para entender un poco más cuáles son los animales primarios, secundarios y terciarios, bueno, pues los animales primarios son los animales que se alimentan de las plantas. Algo muy importante es que si los consumidores primarios se extinguieran, también lo harían los consumidores secundarios y terciarios, ya que a pesar de que hubiese productores vivos, no podrían alimentarse directamente de ellos. Los consumidores secundarios son los animales que se alimentan de otros animales o incluso se llamarían consumidores terciarios, ya que al igual se alimentan de animales. Los consumidores terciarios son aquellos animales que se alimentan de otro animal, el cual son llamados carnívoros. Algunos de los animales son el león, el tigre, el tiburón. A continuación les dejaré un video de cómo un animal secundario o al igual terciario ataca a su presa, la cual es un animal primario. También les mostraré cómo un consumidor primario consume su alimento. Y bueno, pues el aprendizaje que a mí me quedó de este tema de la cadena alimenticia fue que es muy importante que cuidemos nuestra cadena alimenticia, al igual que en ella se refleja las especies que integran un mismo ecosistema, además de cómo se alimentan y transfieren energía, y que la supervivencia de las especies es muy importante y que perpetúa en ella el equilibrio de la naturaleza. También algo muy importante es que aprendí que hay 3 tipos de cadena alimenticia. Son consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Y pues esto fue un poco de lo que aprendí sobre el tema de la cadena alimenticia, un tema muy importante ya que nos habla de todos los animales.